Hola, hoy explicaremos la forma de instalar adecuadamente la base para datáfono BX520. Para la instalación usaremos un ratchet con una copa de 13 milímetros o una llave de tuercas de 13 milímetros, funciona muy bien también, una copa sierra de 1,5 pulgadas, una broca de 5/16, una llave Bristol de 1.5 y por supuesto el taladro que va a ser necesario si tenemos que utilizar la copa y la broca. Ambas bases cuentan con una movilidad de 230 grados que va a permitir que el datáfono sea usado tanto por el operador de la tienda como por el cliente. Solamente está limitado a 230 grados para que los cables únicamente tengan este movimiento y no comiencen a entorcharse y tengan una falla prematura. De igual forma, ambas bases cuentan con un tornillo prisionero como mecanismo de desensamblaje y de rotación de cada uno de ellos. Al retirarlo, con la llave Bristol que anunciamos al comienzo, puede eventualmente retirar la parte superior de la unidad. Comenzaremos conectando la unidad de base ancha. En este caso, esta cuenta con una entrada de cables en la parte inferior del tubo central, que posteriormente va a llevar los cables a la parte superior, donde hay otro orificio, y saldrán a la salida de cables en donde va a estar apoyado el datáfono. Es muy importante que se siga esta ruta para que los cables queden protegidos por el tubo y perfectamente enrutados. Una vez retirado el prisionero, yo ya puedo zafar la parte superior de la bandeja. En este caso, puedo utilizar los cables para comenzarlos a enrutar. Los entro al orificio, debo comenzar con aquellos de conector más grande, esto es muy importante para que vayan abriendo el espacio que necesitamos. Una vez que los coloque adentro, los empujo hacia la parte superior. Puedo hacerlo sin ninguna herramienta, ¿cierto? Aquí ya los tengo ubicados en la primera etapa del tubo. A continuación, vamos a colocarlo y enrutar los cables en la segunda etapa del tubo. Debemos tener cautela de que los conectores quepan. Vamos a colocar primero el eléctrico, que ya salió, y luego vamos a colocar el de red o el de la interfaz para conectar al computador. Aquí ya lo puedo ensamblar. Finalmente, enruto los cables por encima de la bandeja. Fíjense que en este caso yo debo girar la base hasta el punto en donde vea claramente el surco en donde va el prisionero. Una vez que lo tenga claro ahí, ubico el prisionero y lo enrosco adecuadamente. Lo aseguro con la llave Bristol y ya quedaría adecuadamente ahí. En este caso ya tengo el datáfono listo para operar. Recuerden colocar amarres plásticos amarrando los dos cables para enrutarlos hacia la salida correcta, y aquí el datáfono ya hace el giro adecuado para su correcta operación. La segunda base, que es más pequeña, también tiene un prisionero, también se desarma de la misma forma, y en este caso ya tenemos la superficie de la base donde vamos a apoyar la unidad. Básicamente debo ubicarla en el sitio o en la mesa en donde va a trabajar, que quede al alcance de la operadora y al alcance del cliente. Marco los orificios con un marcador o con un centro punto donde voy a trabajar o donde voy a instalar los tornillos, y también en la parte inferior con un lápiz marco la circunferencia del tubo en su terminación. Bien, nosotros usamos para simular la mesa en donde va a estar anclada la unidad, digamos, usamos este tronco para simularlo. Marcamos los orificios que les mencioné anteriormente y con la broca de 5/16 y un taladro abrimos los orificios, y con la copa sierra abrimos el orificio más grande. En este caso, primero vamos a ubicar la base inferior de la unidad. Lo colocamos adecuadamente, usamos los tornillos, pasamos el orificio, debe permitir que pasen directamente, y por la parte de abajo del mueble vamos a colocar las tuercas. Aquí pues
Como es una simulación me queda muy fácil, pero normalmente debo ubicarme debajo del mostrador. Puedo ajustarlo utilizando la llave de tuercas o el rache mencionamos en la primera parte para que quede el tronco totalmente fijo. Una vez tenga el tronco inferior fijo, ahí es donde ya comienzo a pasar los cables por la parte inferior. Deben ir desde el interior del mueble hacia afuera. O sea, aquí va la terminación. Paso por debajo el cable señal, paso por debajo el cable potencia. Fíjense que ya va a tener un enrutado adecuado y en la parte inferior del mueble ya se deben enrutar con anclajes y con amarres plásticos la ruta hacia el punto de venta, hacia la corriente y hacia la red. En la parte superior saco suficiente cable para enrutarlo nuevamente por el interior del tubo, sacarlo a la parte superior, bien, ensamblarlo y colocarlo en la parte superior de la bandeja. A continuación, igual que en el ejemplo anterior, los ubico en el datáfono, los conecto como deben ir conectados, coloco la tapa inferior del datáfono, lo coloco en la cuna y jalo los cables. Finalmente los jalo también de la parte de abajo. Deben quedar justos, no deben quedar muy sobrantes. Bien. Muy bien. Finalmente ubico el surco y coloco el prisionero para que ya me dé la movilidad adecuada. Y ya queda finalmente ensamblado.